Estamos grabando. Y vamos a empezar. Paula Rifo y su grupo, no me dejen olvidar al final, porque ustedes tienen unas preguntas, no me dejen olvidar al final para que nos quedemos conversando entonces, ¿ok? De las preguntas que tienen. Vamos a empezar. Acuérdense entonces que la vez pasada, la clase pasada, hablamos de rearreglos cromosómicos. Y hoy vamos a hablar tal vez de una de las herramientas, de los principios más importantes en lo que es el descubrimiento de mapas y la asociación de genes, ubicación de genes en los cromosomas y a rasgos, que se conoce como ligamiento y mapas genéticos, ¿vale? Ya análisis de ligamientos. Lo que vamos a ver hoy es súper importante que quede claro. Y te les pido que si tienen preguntas, por favor las hagan, que no se les queden cosas ahí sin entender, ¿ya? Este es un tema, yo sé que es algo, a veces es algo complejo, pero es importante que quede claro. Entonces, acuérdense que habíamos visto en las clases anteriores, en donde Mendel había hablado del principio de la distribución independiente, ¿cierto? En donde alelos de genes distintos tenían que segregarse de forma independiente. Eso hacía que tenían más o menos la misma probabilidad de que el alelo A mayúscula se fuese con el alelo B mayúscula en un gameto, o que el alelo A mayúscula se fuese con el alelo A minúscula, B minúscula en otro gameto, ¿ya? Eso es, luego, cuando Morgan descubrió o demostró que habían rasgos que estaban asociados a los cromosomas, entonces entendimos o se entendió que efectivamente esta distribución independiente estaba asociada a la meiosis durante la formación de gametos, ¿ya? Y todo tenía más o menos sentido. Sin embargo, después de que Mendel postuló todo esto, ¿cierto? Y que Morgan indicó que estaban en cromosomas, más estudios que se hicieron, se empezó a ver que no necesariamente los genes se segregaban de forma independiente, ¿ya? Acuérdense, en el práctico que están haciendo ustedes, si tienen un cruce dihíbrido, hay veces en donde hay algunas de las categorías que está en menor proporción de lo que yo espero, ¿cierto? Y en esos casos vamos a ver que está asociado a que estos genes están en el mismo cromosoma, y cuando están en el mismo cromosoma viajan juntos durante la meiosis, ¿ya? Pero vamos a ver que la probabilidad de que queden juntos después en la meiosis va a depender de la recombinación o el intercruzamiento de cromátidas hermanas. Y a eso es lo que se llama cómo están asociados el ligamiento, la recombinación y el crossing over durante la meiosis. Entonces, acá en esta figura tienen un mapa de un cromosoma, ¿ya? Si no estoy mal, es el cromosoma X en Drosophila. Y es un mapa donde uno tiene aquí distancias en números a la izquierda y a la derecha están los genes. En este caso se conocen como, llevan el nombre de la mutación a la cual están asociadas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el Y es como el cuerpo amarillo. Aquí está el famoso W, que es de los ojos blancos, etc. ¿Ya? Estas distancias están dadas en centimorgan, que es la unidad de recombinación o en mapas de ligamiento. Vamos a ver cómo se calcula. Pero lo que nos indican, sobre todo, o nos sirven para identificar la posición relativa de un gen con respecto a otro, ¿ya? Esto hasta hoy en día sigue siendo súper atingente y se siguen haciendo más o menos de la misma forma, a pesar de tener herramientas moleculares. Pues, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, se llegó a esto observando que había genes que estaban ligados y eran ligados porque se veía que no se distribuían de una forma independiente, ¿ya? Entonces van a tener ustedes ejemplos de esto en el práctico que están haciendo en estos momentos. Y aquí les tengo otro ejemplo donde tenemos dos rasgos en este caso de flores hipotéticas. El color de la flor es un rasgo y la forma de los granos de polen es otro rasgo, ¿ya? El color puede ser rojo o blanco y la forma puede ser alargada o redonda de los granos de polen, ¿ya?
En este caso, si uno cruza una flor o una planta que tiene flores rojas con granos de polen alargados y una planta que tiene flores blancas con polen corto o redondo, todos los hijos tienen el rasgo de este padre, ¿cierto? Es decir, flores rojas y granos de polen largo, lo cual, ya ustedes deben ser expertos, nos permite deducir de que en el color de las flores el rojo es dominante sobre el blanco y que en la forma del polen la forma alargada es dominante sobre la forma redonda. Y si a su vez se cruzan estas plantas entre sí, ¿cierto? En esta F1, estos hijos, el resultado, ¿cierto? Si asumiésemos que hay distribución independiente, pensaríamos que deberían haber hijos donde se recuperan ambos fenotipos parentales y las combinaciones. Es decir, estos que tienen flores rojas con granos de polen redondo y estos que tienen flores blancas con granos de polen largo. Y si esto fuera independiente, entonces yo esperaría que las proporciones de cada uno de estos fenotipos fueran ¿de qué tipo? 9-3-3-1. 9, 3, 3, 1, ¿cierto? 9 deberían ser así, 3 deberían ser así y así, y 1 debería ser, perdón, 1 debería ser así, y estos dos intermedios deberían ser 3, 3. ¿Ya? Y si esto es lo que nosotros observamos, en este caso, ¿ya? Aquí tiene el número de observaciones de plantas con cada uno de los fenotipos, podríamos hacer un test de chi cuadrado, ¿cierto? Y en ese test de chi cuadrado poder poner a prueba efectivamente si se cumplen o no. ¿Ya? Ahí les voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Y respondan la pregunta, ¿cierto? Entonces, esta sería la forma de hacerlo estadísticamente. No lo vamos a hacer acá en clase, pero efectivamente, si ustedes lo hacen, van a darse cuenta de que el chi cuadrado es significativo, es decir, el valor P es menor a 0.05 y por lo tanto uno podría decir que en este rasgo no hay una distribución o no hay una segregación independiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es la explicación biológica? Vamos entonces a verlo, a representarlo con un modelo conceptual. En este caso, cada una de estas barritas que ven arriba son los cromosomas. Ya sabemos que los genes están en cromosomas. Y yo podría representar este cruce, ¿cierto? El primer cruce que hice acá, de las flores rojas con el grano del polen alargado y las flores blancas con el grano de polen redondo, como este cruce de aquí arriba, ¿cierto? Tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto de recesivo, y los hijos van a ser heterocigotos, ¿cierto? Es decir, reciben un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Pero el fenotipo va a ser redondo y rojo, perdón, y granos redondos, largos. Y si eso los cruzamos entre sí, van a haber dos opciones en este caso. Miren aquí que los genes están en el mismo cromosoma. Yo puedo tener dos opciones. Una es que durante la meiosis no haya entrecruzamiento entre esas cromátidas hermanas y por lo tanto reciban un cromosoma dominante y un cromosoma, perdón, y que los gametos de estos individuos sean o dominantes o recesivos. ¿Ya? Aquí van a estar los gametos, donde no hay recombinación. Es decir, en este gameto están juntos los dos alelos dominantes y en este gameto están juntos los dos alelos recesivos. Y la otra opción es que haya recombinación. ¿Ya? Es decir, que este pedazo de cromosoma se recombine con este otro y este con este. Y los cromosomas recombinantes, como se ven aquí abajo, van a ser una combinación entre un alelo dominante y uno recesivo, un alelo recesivo y un alelo dominante. ¿Ya? El producto entonces, si yo cruzo esos individuos, ¿ya? Va a depender de qué tantos recombinantes hayan. Ya miren, por ejemplo, que si no hay recombinación en este caso, ¿cierto? Todos los hijos van a ser o dominantes o recesivos. para ambos genes. ¿Ya?
Aquí tenemos otro caso en donde hay esto se llama un cruce de prueba, ya lo hemos dicho. Yo tengo un individuo acá que es heterocigoto y un individuo que es homocigoto recesivo para ambos rasgos. En este caso, de nuevo, si yo hago el cruce, ¿cierto? Lo que yo esperaría si tengo dos rasgos y este es heterocigoto y este es homocigoto recesivo, sería que todos los hijos estén en proporciones iguales, ¿cierto? Al hacer el cruce, ya aquí están los resultados. Aquí tenemos los que tienen el fenotipo del parental dominante, los que tienen el fenotipo del parental recesivo y estos que ya habíamos identificado que son recombinantes porque tienen una mezcla de dominante con recesivo. ¿Ya? Y aquí tienen las proporciones observadas o los números de individuos observados para cada fenotipo. Entonces, a partir de esto, ya, una vez en estos casos, ya sabemos que hay una desviación de las proporciones esperadas por segregación independiente. Ya sabemos que estos son los cromosomas recombinantes porque mezclan los fenotipos de los padres. ¿Ya? Entonces, este recombinante y este recombinante, porque hay una mezcla en los fenotipos, podemos calcular las distancias, el porcentaje de recombinación. Ese porcentaje de recombinación es simplemente la suma de los hijos recombinantes, que son estos, dividido por el total de hijos, ¿cierto? Que es 920 más 80, es decir, 1000. Eso nos da 0.08, quiere decir que en este caso el porcentaje de recombinación entre estos dos genes es del 8%. Ya, en otras palabras, si vamos acá, de todas las meiosis que se hacen, el 80%, perdón, el 92% son de este tipo, donde no hay recombinación, y solamente el 8% son de este tipo, donde sí hay recombinación. ¿Ya? En la jerga o en el lenguaje de genética, de este tipo de genética, hay un par de términos que son importantes de tener en cuenta, sobre todo cuando uno está trabajando con fenotipos, y son las fases de ligamiento. ¿Ya? Generalmente se conoce como la fase de acoplamiento, cuando en un cromosoma yo tengo dos o más alelos dominantes en el mismo cromosoma o dos o más alelos recesivos en el mismo cromosoma, y se conoce como fase de repulsión cuando yo tengo una mezcla, aquí en este caso un dominante con un recesivo. ¿Ya? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Se llaman las fases de ligamiento. Ahora, esos entrecruzamientos que ocurren en la meiosis pueden ocurrir de muchas formas. ¿Ya? Aquí tienen un par de ejemplos. En este caso, durante la meiosis tenemos los dos cromosomas, con cada uno con dos cromátidas hermanas. ¿Ya? Y puede ocurrir una recombinación entre esta cromátida, ¿cierto?, de verde con esta cromátida morada, que tienen alelos distintos. Y en ese caso se van a producir cromosomas recombinantes. ¿Ya? Entonces, después en la meiosis voy a tener dos cromosomas o dos gametos que no van a ser recombinantes y dos que sí van a ser recombinantes. Pero esas recombinaciones o crossing over pueden ocurrir de otros tipos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ocurrieron dos recombinaciones, pero que no tienen, solamente una de ellas involucra dos cromosomas distintos. Aquí tenemos 3 recombinaciones. Aquí tenemos 4. En fin, pueden ocurrir de muchas formas y todas ellas tienen efectos distintos. Algunas no necesariamente tienen un cambio en la configuración de estos cromosomas, de estos genes, como ven acá, perdón. Miren que aquí hubo el resultado, hay un pedazo verde, pero están los dos alelos en fase de acoplamiento sin haber cambio. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa, a final de cuentas, aquí tienen otro que es simplemente entre cromátidas hermanas, en donde simplemente en términos netos no pasa nada, no hay intercambio de alelos.
esos entrecruzamientos se han visto y de hecho fueron puestos en evidencia en algún momento en el estudio de Saltamontes por algún citogenético, donde veía ya estas figuras o entrecruzamientos al microscopio. Se ven bastante bien. Aquí este es un sistema X0 donde el cromosoma X es univalente. Y puntos importantes acá es que el ligamiento entre genes, ¿cierto?, es detectado como una desviación de las expectativas del principio de la distribución independiente de Mendel. ¿Ya? Entonces, cuando yo rechazo esa hipótesis nula, cuando hago mi test de chi cuadrado, y puedo deducir que no hay distribución independiente, puedo atribuir, ¿cierto?, que la explicación más probable es que haya ligamiento entre esos genes, o que estén ligados, se dice. Y la frecuencia de recombinación mide la intensidad del ligamiento. Es decir, cuando no hay ligamiento, se dice que los genes son independientes y la frecuencia de recombinación es de igual al 50%. ¿Ya? Es decir, como tirar una moneda o la probabilidad o que estén en genes es igual a que estén en genes en cromosomas distintos. ¿Ya? Y cuando están estrechamente ligados, la frecuencia de recombinación se aproxima a cero. ¿Ya? Es decir, si están muy, muy cerca entre sí, van a haber o no van a haber eventos de recombinación y por lo tanto van a segregar siempre juntos. Esa recombinación es causada por un intercambio físico entre pares de cromosomas homólogos durante la profase 1 de la meiosis, justo después de la duplicación de los cromosomas. ¿Ya? Y en cualquier punto en el cromosoma, ese proceso de intercambio involucra 2 de las 4 cromátidas hermanas que están en una tetrada meiótica. ¿Ya? Y en el fin de la profase 1, esos crossovers se ven como quiasmas, que es esas fotos que les mostré al microscopio. Entonces, Yo tengo una consulta. sí, adelante. Usted dijo en la parte de crossing over que entre cromátidas hermanas no hay cambios de entrecruzamiento. ¿Es en ese ejemplo que está en el PPT o es que siempre pasa que en las cromátidas hermanas no hay entrecruzamiento? Depende. O sea, en las dos cromátidas hermanas, ¿cierto? Es la copia, esta cromátida es la copia de la otra. Por lo tanto, las dos cromátidas van a tener el mismo alelo, ¿cierto? Que simplemente hay una duplicación de esa cromátida. Entonces, si como ven acá en esta, hay un intercambio acá en el material genético entre esas dos cromátidas, el efecto neto, es decir, en términos del alelo que hay aquí, va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque simplemente va a quedar A mayúscula con B mayúscula, ¿ya? Los intercambios que a nosotros nos interesan son los que hacen que haya un cambio de la configuración de los alelos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá en donde hay un cruce entre 4 cromátidas, acá donde el A mayúscula eventualmente termina estando con el B minúscula, ¿ya? O el A minúscula termina estando con el B minúscula. Esos son los que nos interesan, ¿ya? Pero vamos a ver que al fin... ¿Sí? Pero en el caso de cuando las cromátidas son mixtas, o sea que tienen un gen dominante y uno recesivo, ¿se podría generar un crossing over Claro, también. entre las cromátidas hermanas? Esto, lo que yo les digo acá se llama la fase, ¿ya? Yo puedo tener que el individuo que yo estoy mirando acá, en este caso, está en fase de acoplamiento, es decir, antes de la meiosis, ambos genes están en el mismo cromosoma, están los dos alelos dominantes y en el otro están los dos recesivos, pero yo perfectamente puedo tener un parental que empieza en fase de repulsión, ¿cierto? Es decir, este mayúscula con este minúscula, y si hay un entrecruzamiento, puede volverlos a la fase de acoplamiento sin ningún problema, ¿ya? Entonces, depende de cómo yo empiece, ¿ya? Y cómo termine. ¿Sí? Lo que vamos a ver, lo que es importante en esto es simplemente que nos interesa es el promedio, ¿cierto? En una meiosis o en un organismo que está produciendo gametos, ¿cierto? Imagínense que si es un espermatozoide, bueno, está produciendo en un humano constantemente millones de meiosis, ¿ya? Entonces, y en
en mujeres son menos, pero también son muchos óvulos los que se van a producir, ¿cierto? Y en cada uno de esos óvulos, cuando en la producción del óvulo hay meiosis, y en esa meiosis puede o no puede haber recombinación. Y lo que nos interesa es cuantificar cuántas veces o qué tan frecuente ocurren estas meiosis. Ya es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y esa idea, ¿cierto? Esa idea de que uno puede mapear, ¿cierto? Mientras más cercanos físicamente estén dos genes, quiere decir que menos probable es la recombinación entre ellos, fue una idea que se le ocurrió a un estudiante de Morgan hace un buen rato, y él propuso, ¿cierto?, que ese principio se podía utilizar para cartografiar un cromosoma, es decir, para decir o para ubicar en qué parte del cromosoma estaba cada uno de estos genes, ¿cierto? Simplemente midiendo la frecuencia de recombinación entre distintos genes, ¿ya? Fue una idea relativamente sencilla, pero súper ingeniosa y que, como les digo, hoy en día se sigue utilizando, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esta idea de la cartografía utiliza el entrecruzamiento como medida de distancia genética, ¿ya? Es decir, la distancia genética entre dos puntos del mapa genético o entre dos genes en un cromosoma es equivalente al número promedio de entrecruzamientos que hay entre ellos. ¿Cómo hacemos para medirlo? Bueno, idealmente sería muestrear gametos, ¿cierto? Obviamente muestrear gametos es muy difícil, entonces uno lo que hace es muestrear o mirar rasgos en progenies, ¿cierto? Y esa progenie son el producto de cada uno de ellos de al menos una meiosis, o siempre dos meiosis, una por parte del papá y una por parte de la mamá, ¿ya? Entonces la idea es que si yo recupero, en este caso, 100 hijos, ¿ya? Y recupero este tipo de gametos, ¿cierto? Combinaciones de gametos, aquí no hay crossing over, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, etc. Yo puedo contar el porcentaje o el promedio de crossing over simplemente sacando el promedio. Aquí tienen el promedio es 0 por 70 dividido 100 son los que no se cruzan, un crossing over que son 20 acá, dividido 100 que es el total, más 2, porque aquí hubo 2 eventos de crossing over, 8 por 100 y así sucesivamente, ¿ya? Y eso me da el porcentaje de recombinación, en este caso entre A y B, que sería igual a 0.42. ¿Ya? Esto, en otras palabras, simplemente quiere decir que de cada 100 oogonias hay 42 que son el producto de al menos un evento de recombinación, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos utilizar eso para hacer un mapeo de cromosomas o de genes utilizando fenotipos? Bueno, esto se llama un mapeo de recombinación. En este caso vamos a hacerlo, el ejemplo es con un cruce de prueba de 2 puntos porque tenemos en cuenta solamente 2 genes. Vamos a ver luego que se puede hacer con más. Entonces imagínense que tenemos, y esto probablemente lo vamos a poner en el próximo práctico, tenemos una hembra que es normal, ¿ya? Tenemos un macho que es homocigoto recesivo para 2 mutaciones, en este caso las alas son pequeñas, se llaman vestigiales, y tiene cuerpo negro, la hembra es normal. Si hacemos este cruce, las hijas, ¿cierto? O en general todos los hijos van a ser heterocigotos, ¿ya? Aquí fíjense que en estos parentales no importa la recombinación porque da lo mismo. Si hay recombinación aquí dentro de esta hembra, el resultado no va a cambiar porque es homocigota. Y lo mismo acá, el resultado acá tampoco va a cambiar nada porque este macho es homocigoto, ¿cierto? Pero en la F1, que es heterocigoto, ¿cierto? Que tiene un cromosoma, en este caso verde, que es con las mutaciones recesivas, y el otro que tiene los alelos dominantes, sí puede haber recombinación interesante, ¿ya? Entonces, esta hembra, para hacer un cruce de prueba, la vamos a cruzar con otro macho, que es homocigoto recesivo, ¿ya? Y vamos a obtener una descendencia. Entonces, de nuevo, ¿cierto? En este caso, podemos identificar los parentales versus los recombinantes porque sabemos, ¿cierto? Si estos 2 genes fueran independientes, dado que esto es un cruce de prueba con un individuo heterocigoto, que todas las combinaciones de rasgos debiesen ser en proporciones iguales, ¿cierto? Si fueran independientes,
los individuos que son con alas normales y cuerpo gris versus los individuos que son grises negros con alas cortas, o grises con alas cortas, o negros con alas largas, debiesen ser en proporciones iguales si los genes no estuvieran ligados, es decir, estuvieran en cromosomas distintos. En este caso, podemos reconocer a los que son recombinantes, ¿ya? Porque, por un lado, sabemos, ¿cierto? Como este cruce viene de acá, sabemos que este individuo, la mamá, está en fase de acoplamiento, ¿ya? Tiene las dos copias acá de los alelos recesivos en el mismo cromosoma, ¿cierto? Y por lo tanto, y también vemos que los dos fenotipos más comunes son los que se parecen a los papás, ¿cierto? Entonces está el fenotipo normal y el fenotipo que es recesivo para ambos rasgos. Miren lo que son los más comunes, 415 y 405 moscas. Y los más raros son estos, que son la combinación, que ya sabemos que tienen la combinación, o para que se produzcan ellos, tuvo que haber una recombinación al menos una recombinación entre estos dos genes, ¿ya? Entonces aquí podemos reconocer que estos son los recombinantes, estos dos, y una vez que hemos identificado los recombinantes, podemos calcular la frecuencia, ¿cierto? 92 más 88 da 180, 415 más 405 más 92 más 88 da 1000, y en 180 sobre 1000 me da 0.18, es decir, el porcentaje de recombinación entre estos dos genes, el BG y el B, es el 0.18. Esto en unidades de mapas genéticos se conoce como 18 centimorgan, ¿cierto? 18% de frecuencia de recombinación es el equivalente a 18 centimorgan, para que lo tengan en cuenta. Así se conocen en este tipo de análisis. Entonces, ese tipo de cruces de 2 puntos me sirve para calcular la distancia entre dos genes, ¿ya? Sin embargo, no me sirve para conocer la posición relativa de ese gen con respecto a otros, ¿ya? Para conocer la posición relativa, se utiliza un tipo de mapa que es un poco más complejo, que se llama el mapeo de recombinación con cruce de 3 puntos, ¿ya? En donde simplemente se tienen en cuenta 3 genes, ¿ya? En este caso, el que les voy a mostrar es un ejemplo clásico con uno de los cuales se hizo el primer mapa de ligamiento que existe en Drosophila, y que probablemente creo que les valió el premio Nobel también a estos investigadores, ¿ya? Entonces ellos trabajaron con 3 genes, este se llama el Equinus, el Skewt y el Cross-Veinless. Aquí tienen el Equinus, creo que está asociado con una forma o algo que tiene que ver con los ojos. El Skewt está asociado con la Profe, forma de... ¿Sí? ¿la recombinación siempre va a ser entre las cromátidas de un solo padre? ¿O se puede hacer una recombinación entre una cromatida de un padre y del otro? No, siempre es durante la formación de los gametos, en el proceso de meiosis, ¿ya? Entonces siempre es dentro de cada padre, la meiosis. Ah, ok. Gracias. Ok. Ya, entonces aquí están estos 3 genes, cada uno está asociado a una mutación distinta. Skewt, quien tiene que ver con las formas de estas cerdas que tienen en el tórax estas moscas, y el cross-veinless tiene que ver con la presencia de estas venas en las alas, ya, o ausencia. Entonces, este punto de prueba involucra, aquí tienen una hembra que es homocigota recesiva, ¿ya? Y un macho que es normal. Ahora, todos estos genes están asociados al cromosoma X, entonces por lo tanto la hembra tiene 2 copias y el macho solamente tiene una copia, ¿ya? Entonces miren aquí en este caso que no nos va a interesar el macho, porque aquí entre el cromosoma X y el cromosoma Y no hay recombinación, ¿ya? Solamente va a haber recombinación acá. Entonces esta es una hembra homocigota recesiva y un macho normal, por eso es un cruce de prueba. Siempre que hay un cruce, en el cruce involucra uno de los 2 parentales, que es homocigoto recesivo para todos los rasgos, se conoce esto como un cruce de prueba. Entonces, en este cruce, ¿cómo creen ustedes que serán las hembras de la F1?
Creo que está respondiendo en el chat. Heterocigotas, ¿cierto? Todas las hembras serán heterocigotas porque van a recibir sí o sí este cromosoma X del macho, ¿cierto? Y uno de estos dos, que ambos son iguales, así que todas van a ser SS más, ¿cierto? Normal y recesivo, ¿cierto? Como este es dominante, entonces van a ser de fenotipo wild type para todos los genes, pero van a ser heterocigotas, ¿cierto? Aquí tenemos entonces hembras en donde estamos seguros que son heterocigotas, ¿ya? Y que están en fase D. ¿Qué fase sería esta, según lo que habíamos visto? Acoplamiento o repulsión. ¿Mm? ¿Alguien? Acuérdense que decíamos que acoplamiento era cuando todos los alelos dominantes o recesivos estaban juntos en el mismo cromosoma, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos fase de acoplamiento porque todos los alelos dominantes están en este cromosoma anaranjado y todos los recesivos están en este cromosoma morado, ¿ya? Y podemos hacer entonces un cruce de prueba de nuevo. Tenemos una hembra heterocigota y un macho homocigoto recesivo, ¿ya? Entonces, de nuevo, si asumimos Mendel eh, y que hubiese segregación independiente, ¿cuántos y cuáles fenotipos distintos posibles podríamos generar en la F2 a partir de este cruce y qué proporciones podríamos esperar? Según lo que ustedes ya saben, ya es un cruce de prueba donde hay un individuo que es heterocigoto, ya tenemos 3 genes. Entonces, a ver, ¿cuántos fenotipos distintos pudiesen haber si estos genes no estuviesen ligados? ¿Serían 8 fenotipos distintos? Serían muy bien 8 fenotipos distintos. ¿Y en qué proporciones fenotípicas? Todos iguales, unos a Todos uno. iguales, ¿cierto? Acuérdense, esto ojalá si se lo aprenden de esto, les va a servir mucho. Siempre que yo tengo un cruce de prueba donde uno de los dos padres es heterocigoto para todos los genes y obviamente el otro es homocigoto recesivo, el producto esperado es que todos los hijos o las proporciones fenotípicas entre distintas combinaciones de genes sean iguales, ¿ya? Entonces yo espero 8 fenotipos distintos con todos en proporciones iguales en este cruce, ¿ya? Eso es lo que hicieron estas personas y esto fue lo que encontraron. Aquí tienen las 8 fenotipos distintos, ¿ya? Aquí tienen el fenotipo. Si está esta palabra, quiere decir que es el fenotipo mutante. Si dice wild type, es que es normal, ¿cierto? Para todos los genes. Aquí este que dice skewed solamente quiere decir que es mutante para este gen skewed, pero es normal para los otros dos genes, como se ve aquí en el genotipo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, de este cruce, nosotros ya al tiro podemos definir un par de cosas, ¿cierto? ¿Qué es la primera conclusión a la cual podemos llegar con respecto a nuestra hipótesis que habíamos dicho de segregación independiente? ¿Cómo ven ustedes estos números observados? ¿Son iguales?
No. ¿Cierto que no? Son bien distintos, ¿ya? Miren que los más abundantes, estos dos de arriba, son precisamente los dos parentales, ¿cierto? El que es mutado para los 3 genes, o sea, homocigoto recesivo, y el que es de fenotipo normal, ¿cierto? O sea, en este caso heterocigoto. Están acá. Después, vean que aquí hay 4 categorías que están en mucho menor proporción que estos parentales, ¿ya? Pero están en mucho mayor proporción que estos dos últimos. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Por qué creen que hay una diferencia tan grande? O bueno, hasta ahora, ¿cierto? Ya podemos decir, estos son los parentales y aquí todas estas 6 categorías de abajo son recombinantes, ¿cierto? Ahí estamos claros. Ahora, aquí parece haber 2 categorías de recombinantes, estos 4 y estos 2. ¿Cuál será la diferencia que creen ustedes? Que los genes están más cerca. Que los genes están más cerca. ¿Cuáles genes? Estamos hablando de 3 genes, ¿cierto? Yo podría decir que El es skewed con el cross-baneless está más el cerca. skewed entonces con el no- cross-baneless. Estos dos, el SC y el S, ¿están más cerca? El SC y el CB. El SC y el CB están más cerca entre sí que el S con el SC, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y si están más cerca, por qué habría menos recombinantes de este tipo y no, por ejemplo, a ver, aquí hay este SC mutante y CB mutante? Dices tú por eso, porque no hay otro que sea SC y CB mutante por acá arriba. ¿Ese es el razonamiento? Sí, algo así. Ya. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, una buena opinión, me gustó tu opinión, pero vamos a ver que no es así. ¿Ya? Vamos a ver que en este caso lo que nos importa o esta diferencia la va a dictar es el orden de los genes. ¿Ya? Yo aquí los pusimos así, en este caso los representamos acá, pero este es un esquema, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que ese sea el orden. Y existen 3 posibilidades. ¿Ya? Existe, por ejemplo, que esté primero el SC, el SC y después el CB. Después que esté el SC, el CB y el SC, o que esté el SC, el SC y el CB, ¿cierto? Cualquiera de estas posibilidades podría ser, pero vamos a ver que ese orden, ¿cierto? Nos va a determinar o nos va a estar influenciado o lo que nos va a decir esto van a ser los eventos de recombinación o los productos de eventos de doble recombinación. ¿Ya? En otras palabras, lo que nosotros vamos a asumir es que es más probable, ¿cierto?, que hayan meiosis en estas mosquitas, que son las que me interesan, donde solamente hay una recombinación aquí, ya, por ejemplo, es más probable que haya solamente una a que hayan 2, es decir, que haya una meiosis que tenga una recombinación aquí y otra recombinación aquí entre estos 2 genes, sea cual sea el orden que esté acá. ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando uno tiene este tipo de gráficos, ¿ya? Estos que son más o menos abundantes indican un solo evento de recombinación, ¿ya? Y estos que son menos abundantes indican 2 eventos de recombinación. ¿Ya? Es mucho menos probable que en una meiosis ocurran 2 que uno solo. Entonces, para ver el orden, lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos de 2 eventos de recombinación, ¿ya? Porque esos nos van a dar la pista. En otras palabras, ¿cierto? Tenemos que ver cuál es el orden en donde si ocurren 2 eventos de recombinación, nos va a dar estos 2 fenotipos. ¿Sí se entiende? Necesitamos que nos dé estos 2 fenotipos para llegar a ese orden. Entonces podemos empezar, ¿cierto? Empecemos primero por el primero,
es el primer orden, que es SE, SC, SB. Vamos a imaginar que este es el orden, ¿cierto? Aquí tenemos el par de cromosomas antes de la meiosis, y si ocurre una meiosis entre estas dos cromátidas acá, el resultado va a ser ese recesivo, o mutado, con este que es dominante, alelo dominante con alelo mutado. Y el otro sería ese normal, ese mutado y CB normal, ¿cierto? Si vamos y comparamos esto con esto, vemos que no es así, ¿cierto? Aquí tenemos el CB mutado y el SC mutado, y aquí tenemos el CB mutado y el SC normal. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir de una vez, descartar que este no es el orden. Miremos el segundo caso, ¿cierto? El segundo caso sería SC, SB, SC. Podemos hacer lo mismo, el ejercicio. Aquí tenemos el cromosoma antes de la meiosis, hacemos el entrecruzamiento y el resultado es este, y vemos efectivamente que tampoco se cumple, ¿cierto? Aquí tenemos CB normal con SC, y miren que CB normal con SC tiene que estar acompañado de SC más, y en este caso no se da, ¿ya? Entonces también podemos decir que este tampoco es el orden. Y si miramos el tercer caso, SC, SSB, que es el que está acá, miren que nos da efectivamente dos entrecruzamientos, nos dan el SC mutado con el SC normal con el CB mutado, ¿cierto? SC mutado, S normal con el CB mutado, y el otro sería SC normal, S mutado, CB normal, SC normal, S mutado, CB normal, ¿ya? Entonces, simplemente por el análisis de estos dobles recombinantes, podemos decir que efectivamente el orden de estos genes es SC, SE y CB, ¿ya? Ahora podemos hacer lo que el compañero decía, bueno, vamos a ver si efectivamente cuáles son las distancias entre estos genes, ¿cierto? Entonces podemos primero calcular en este tipo de cruces la distancia entre SC y S, ya que sabemos el orden, y como habíamos visto antes, esa distancia va a ser el promedio de todos los cruzamientos que hubo, ¿cierto? En este caso sabemos que hubo meiosis en donde hubo un solo entrecruzamiento entre SC y S, ¿ya? Que son todos aquellos en donde S está mutado y S está normal, o viceversa, SC está normal y S está mutado, que habían dos clases, en este caso la 3 y la 4, y son 163 y 130, y también todas las que son dobles recombinantes, porque las dobles recombinantes tuvo también aquí un evento de recombinación, entonces también las contamos. Entonces la distancia entre SC y SE es la suma de las clases 3, 4, 7 y 8, 295, dividido sobre el total. ¿Ya? En total son 3.248 moscas, es decir, que la distancia entre SC y SE es de 9.1 centimorga. ¿Ya? Podemos hacer lo mismo para SE y CB. ¿Ya? En este caso son todas las categorías en donde hay un cambio entre SE y CB, ¿cierto? Es decir, SE con CB normal o SE normal con CB mutado, ¿ya? Y las dobles recombinantes. En total, si uno hace la suma, son 342 y la distancia entre ambos es 10.5 morga. ¿Ya? Entonces miren que la distancia entre estos dos genes, entre S6S y S6CB, es muy parecida entre sí, ¿ya? La que sí cambia, es más grande, es entre SC y CB, es una distancia mayor, ¿ya? Entonces, de esta forma, haciendo estos cruces, utilizando día 3 genes, fue que estos investigadores hicieron el primer mapa de recombinación de genes en el con el cromosoma X en Drosophila, ¿ya? Y esto, como les digo, les valió un premio Nobel. Aquí lo tienen, ¿ya? Aquí están nuestros tres genes, el SC, el SE y el CB, pero ellos además lograron mapear otros que se llama el Codwings, el Vermilion Eyes, Garnet Eyes, etc. ¿Ya? Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la frecuencia de recombinación y la distancia genética funciona bastante bien cuando son distancias pequeñas, ¿ya?
Pero llega un momento en que ya no hay una relación directa. Miren que si yo sumo las distancias genéticas de este gen con este gen y las voy sumando para mirar la distancia genética entre este gen, el SC y el F, me da una distancia en centimorgan de 66.8. ¿Ya? Si medimos solamente la recombinación entre esos genes, SC y F, o sea, ignorando los otros genes, ¿ya? Si hiciéramos ese cruce, ¿cuál sería la distancia genética observada que creen ustedes si la midiéramos? Es que podríamos llegar a ese 66. Pero, profe, ahí no habría un problema porque ambas son de bristles, ¿Porque ambas son qué? que son como, que ambas tienen, afectan al mismo fenotipo, que son las bristles, que no sé qué. Pero son dos formas distintas, ¿cierto? Es la misma estructura, Igual se pero podría este hacer. las hace de una forma y este es otra, y se pueden reconocer los dos, ¿cierto? Es como, sería como el equivalente entre el color y la forma en las arvejas de Mendel, ¿ya? ¿Se acuerdan que son dos rasgos distintos? El color y la forma. Aquí sería lo mismo, sería skewed y forked serían dos rasgos distintos de la misma estructura, ¿ya? Pero lo que quiero que se enfoquen es este valor, 66.8. ¿Ya? Podemos hacer el experimento. Aquí está, SC y F. Vamos a tenerlo en cuenta, no vamos a tener en cuenta los otros rasgos. Hacemos este cruce, que este sería un cruce ¿de qué tipo? Tenemos un macho homocigoto recesivo para ambos rasgos y una hembra heterocigota. Esto sería un cruce ¿De prueba? de prueba, ¿cierto? Si hacemos ese cruce de prueba, entonces esperaríamos que si estos dos genes están en cromosomas distintos, ya sabemos que no están en cromosomas distintos, pero que si estuvieran en cromosomas distintos, la combinación de estos rasgos o de fenotipos fuesen en proporciones iguales, ¿cierto? Aquí tienen el resultado. ¿Y qué pueden ustedes concluir ahí en términos de las frecuencias? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Son parecidas? Miren aquí que tenemos parentales son 1629 y recombinantes son 1619. Casi igual, ¿no? Si hacemos el cálculo, ustedes podrían hacer aquí el ejercicio, ya son expertos en esto, de calcular el número esperado, ¿cierto? Hacer un chi cuadrado y decirme si efectivamente se rechaza o no la hipótesis. Probablemente van a hacer, si hacen el ejercicio, les va a dar que las diferencias no son significativas. Y uno podría deducir entonces erróneamente en que estarían en cromosomos o se agregan de forma independiente. A lo que voy es que cuando la distancia entre genes es muy larga o es muy grande, ¿cierto? Donde el porcentaje de recombinación es superior o igual al 50%, no lo podemos distinguir, ¿ya? Entonces estas distancias grandes no funcionan bien, ¿ya? Si uno hiciera un gráfico aquí entre el porcentaje de recombinación y la distancia en centimorgan, ¿cierto? La relación es más o menos así. Quiere decir que con distancias pequeñas hay una relación lineal entre el porcentaje de recombinación y la distancia genética, ¿cierto? Que funciona más o menos bien hasta el 20%, pero de ahí en adelante ya deja de ser lineal, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, 40% de recombinación
me da más o menos 50 en centimorgan y así sucesivamente. ¿Ya? Y no puedo medir más del 50% de recombinación. ¿Ya? Es imposible. Entonces, en otras palabras, incluso genes que están en el mismo cromosoma, pero que están muy lejos, distanciados entre sí, tienen una recombinación casi o de la misma forma como si estuvieran en cromosomas distintos. ¿Ya? Puntos importantes es que estos mapas genéticos de los cromosomas se basan en el número promedio de entrecruzamientos que ocurren durante la meiosis y la distancia genética se estima calculando la frecuencia de recombinación entre genes en cruces experimentales. ¿Ya? Es posible estimar la distancia genética directamente cuando la frecuencia de recombinación es menor al 20%. ¿Ya? Si es mayor al 20% hay que fiarse. Y cuando la frecuencia de recombinación es mayor, ¿cierto? Puede ser subestimada porque los eventos múltiples de entrecruzamiento no siempre producen cromosomas recombinantes. ¿Ya? Otro punto importante es que la distancia genética y la distancia física, y esto es súper interesante, no necesariamente son equivalentes. ¿Ya? Aquí tienen un cromosoma politénico, en donde hoy en día sabemos dónde están ubicados estos cromosomas, ¿ya? Y aquí arriba tienen un mapa genético. La distancia aquí entre estos cromosomas arriba, donde dice mapa genético, es proporcional a la recombinación entre ellos. Y la distancia acá, que muestra este gráfico donde está el cromosoma politénico, es proporcional a la distancia física entre ellos. Entonces miren, por ejemplo, que la distancia entre Y y W, ¿cierto? La recombinación entre estos dos genes es muy bajita, ¿ya? Pero físicamente están mucho más separados entre sí que la distancia entre W y C, ¿cierto? Que recombinan más, pero físicamente están mucho más cerca. ¿Ya? Y en este caso, CT y SN sí hay una concordancia más o menos normal. ¿Ya? Entonces, esto es súper interesante porque quiere decir que el mapa o la forma o la frecuencia de recombinación no es constante a lo largo de los cromosomas, sino que cambia, ¿cierto? Y esto es una de las líneas de investigación hoy en día bien activas en genética evolutiva, es entender por qué. Porque hay partes del genoma que recombinan mucho y hay otras partes que no. ¿Ya? Hoy en día sabemos, por ejemplo, aquí, no sé si se acuerdan que este fragmento aquí estaba asociado a una inversión. Cuando hay inversiones, la recombinación se elimina. ¿Ya? El punto importante es que los mapas genéticos y citológicos son colineales, es decir, al hablar de colineales, el orden es el mismo físicamente y en el mapa genético, pero las distancias genéticas no son proporcionales a las distancias citológicas o físicas. ¿Ya? ¿Por qué? Es un tema de investigación activa. ¿Ya? La recombinación como tal o la falta de ella tiene una parte muy importante en la evolución. Habíamos hablado, bueno, esa recombinación meiótica es una manera de mezclar la variación genética para potenciar el cambio evolutivo. Entonces, hoy en día sabemos que las especies que se reproducen de forma sexual, a pesar de que el sexo o tener sexos separados, etcétera, tiene un costo porque producir gametos es costoso, etcétera, energéticamente. Esa recombinación ayuda a que alelos favorables de genes distintas se reúnan en el mismo organismo, ¿cierto? Y se adapten más fáciles a cambios. Han habido experimentos con organismos sexuales y asexuales, por ejemplo, en donde se ponen a retos medioambientales y se ha visto que la adaptación es mucho más rápida cuando hay sexo versus cuando no hay sexo, en organismos sexuales como bacterias, por ejemplo. También se sabe que las inversiones reprimen la recombinación en heterocigotos, ¿ya? O no es que la reprimen, sino que cuando hay una inversión y hay recombinación, se generan estas estructuras raras, ya que habíamos dicho anteriormente, y estos gametos no son viables. ¿Ya? Entonces, generalmente no hay recombinación simplemente porque cuando hay ese tipo de inversiones, los gametos que se producen no son viables. Hoy en día
¿cierto? Sabemos que, como les decía, los cromosomas XY en humanos, a pesar de que fueron homólogos o son homólogos, no hay recombinación. Se cree que en algún momento, hace miles de millones de años, no miles de millones de años, pero hace millones de años, no me acuerdo cuántos, hubo algún evento de recombinación, o varios, perdón, una inversión en alguno de los dos, y eso hizo que dejaran de recombinar entre sí. Y también eso hizo que efectivamente empezara uno de los dos a erodarse, que es el cromosoma Y. Como les decía en la clase pasada, bueno, hace un par de clases, el cromosoma Y tiene muy pocos genes funcionales comparado con el X. Y hay evidencia de que alguna vez fueron cromosomas homólogos porque hay genes que son homólogos y que están en ambos cromosomas, los que están representados aquí en la figura. Por ejemplo, el RPS4Y, ¿cierto? Tiene su homólogo aquí, que es el RPS4X. El SMY tiene su homólogo acá. Y lo que es súper interesante es que no están en el mismo orden, están en orden distinto en el cromosoma X y en el cromosoma Y. ¿Ya? Se cree que esto está asociado a una inversión y eventualmente la falta de recombinación, ha habido cambios, pérdidas, etc. ¿Ya? Entonces, la evolución de estos dos cromosomas en seres humanos también es un tema de investigación súper interesante por si alguien quiere ahondar en el tema. Y hoy en día esa falta de recombinación nos ha servido también para retrasar, por ejemplo, la evolución de distintos linajes asociado a los hombres en humanos. ¿Ya? Aquí tienen, esto se llama, este árbol que ven aquí abajo, se llama una reconstrucción filogenética. Esto está hecho a partir de 1244 secuencias completas de cromosomas Y de humanos. ¿Ya? Y básicamente, si uno secuencia los cromosomas Y de 1244 hombres, los alinea y cuantifica las diferencias entre ellas, puede generar grupos. Esos grupos, de acuerdo a su similitud, son estos que ven en diferentes colores, se llaman haplogrupos, que están acá. Y después uno puede ir y mapear eso según el origen geográfico, que es lo que está arriba. ¿Ya? Entonces miren ustedes, por ejemplo, que aquí esta parte de Asia tiene unos haplogrupos que son únicos, estos morados, que están acá nomás, no están presentes casi en ninguna otra parte, solamente por acá en el norte de Europa hay unos morados claros. Aquí están los cafés claros que son africanos. Y pueden ver que nosotros como América Latina somos una amalgama de un montón de cosas. Hay unos, por ejemplo, acá en Colombia, donde hay cromosomas Y africanos, lo cual es normal, ¿cierto? Toda la historia de cuando trajeron los esclavos africanos al continente durante la colonia. Tenemos estos genes, o este grupo de cromosomas Y, que son el café oscuro, que están muy presentes en América, en Europa, en el centro y sur de Europa, ¿ya? Y aquí no está presente, pero este café también es presente en el Medio Oriente y está muy asociado a la colonización o a todas las invasiones moras que hubo en el sur de Europa hace mucho tiempo, ¿ya? Y eso se puede datar también. Aquí en este eje tienen la escala en miles de años, ¿ya? Y uno podría ver, ¿cierto?, cuáles son las relaciones entre esos grupos genéticos entre sí en términos de miles de años hacia atrás. ¿Ya? Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto y que están asociados también a la falta de recombinación entre estos dos genes. Ya para terminar, ¿cierto?, el control genético de la recombinación. Ya vamos a ver, o no vamos a ver, pero hoy se sabe relativamente poco sobre esto y es un tema también bien interesante. Se sabe que la recombinación está controlada por muchos genes, hay muchos genes implicados en la recombinación. En Drosophila se sabe que, por ejemplo, no ocurre en machos, solamente ocurre en hembras. Y la cantidad de recombinación es diferente por cada especie, y de hecho varía también dentro de especies, hay veces se ha asociado a estrés, etc. Hay muchas cosas asociadas a eso. Puede agrupar mutaciones favorables,
ya, por lo cual se cree que se mantiene esa recombinación a pesar de que puede causar problemas. También se cree que se mantiene porque ayuda a adaptarse más rápidamente a cambios en el medio ambiente. Sabemos que los ordenamientos cromosómicos, especialmente las inversiones, pueden suprimir la recombinación, porque crean estas estructuras raras que les digo, que son gametos que no son funcionales. Y tiene control genético. Hay varios genes súper interesantes, por ejemplo el PRDM9, en donde se sabe que controla la recombinación y probablemente determina o modula la velocidad a la cual las especies evolucionan. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguna? No, profe. Ok, bueno, si no hay preguntas voy a parar la grabación.